y para poder aprender de tu palabra, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, pedimos que tú lo bendigas y que sea realmente edificante para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a continuar con Marcos, capítulo 7. Y estamos en los versículos 24 hasta el final. Si Dios quiere, hoy sí lo vamos a poder terminar. La semana pasada dejamos, o más bien vimos a Jesús dándole a los judíos y a los fariseos una lección sobre la importancia de tener una verdadera relación con Dios y sobre qué es lo que Dios realmente quiere de nosotros, ¿verdad? Recuerden que los fariseos vienen y le dicen que por qué los judíos, o más bien los discípulos, no están, o que más bien por qué comen con las manos sucias, refiriéndose a todos aquellos rituales, y le dicen que por qué ellos no se apegan a las tradiciones de los ancianos. Entonces Jesús pasa a explicarles que realmente lo que Dios busca es que se le adore con el corazón, que haya una verdadera relación con Él. Él quiere una adoración de corazón, no solamente de obras y de palabras, que esto en apariencia demuestra lealtad a Dios, pero en el fondo no hay una verdadera intención de obedecer a Dios. Muchas personas aparentan ser cristianos porque hacen o no hacen una serie de cosas, pero realmente en el fondo su corazón, como decía el versículo que vimos, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. El problema es que este tipo de relación o de actitud no lleva a la gente a ningún lado más que al engaño. ¿Por qué al engaño? Porque cuando estamos en estas prácticas, creemos estar bien, creemos tener una relación con el Señor, pero no es así. No estamos caminando en obediencia, no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, sino que simplemente estamos pretendiendo o tratando de demostrar que somos algo que realmente no somos. Hoy vamos a ver a Jesús que deja por un momento de ministrar a los judíos. ¿Okay? Recuerden que el ministerio principal de Jesús fue con los judíos, pero hoy vamos a ver cómo Él deja de ministrar a los judíos y se traslada a ministrar las necesidades específicas de gentiles. Y directamente una mujer y un discapacitado. Quiero que tengan esto en mente. ¿A quiénes les ministra Jesús? Y al final vamos a ver por qué esto es tan relevante. Vamos a empezar leyendo el versículo 24. Dice Marcos 7, 24. Dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Cuando nosotros entendemos el contexto en el que Jesús ministraba, cada uno de estos versículos, y realmente es bastante impresionante porque a veces en estos relatos vos podés agarrar una serie de versículos como hemos hecho en otros momentos y explicarlos juntos. Pero hoy van a ver que casi cada uno de los versículos tiene una explicación o una importancia específica para el desarrollo de la historia. ¿Por qué? Los judíos no iban a mezclarse nunca con un gentil. Ellos trataban de evitarlo por todos los medios. La región de Tiro y de Sidón estaba ubicada en lo que se llamaba los estados fenicios, que hoy en día, en la actualidad, es el Líbano.
que es el país que limita, o uno de los países que limita con Israel. Esta región estaba aproximadamente a unos 80 kilómetros de distancia de Galilea o de Capernaum, donde Jesús basó la mayor parte de su ministerio, y estaba ubicado en las costas del Mar Muerto. Jesús estuvo la mayor parte de su ministerio en las costas del Mar de Galilea. Acá ellos estaban más hacia el oeste, de hecho hacia el noroeste, en las costas del Mar Muerto. Ahora, si ustedes ubican esta región en un mapa, se van a dar cuenta que cuando Jesús viaja hacia Tiro y Sidón, en lugar de acercarse a Jerusalén, más bien se aleja todavía más. Por decir algo, aquí estaba, si este fuera el mapa, acá están las costas del Mar de Galilea, donde Jesús basó su ministerio, y Tiro y Sidón estarían, como decir, aquí. Entonces, es en dirección opuesta y Jerusalén vendría estando más o menos aquí abajo. Entonces, más bien él se aleja de Jerusalén. Esto nos hace, o debería hacer que nos preguntemos, ¿por qué se fue Jesús a Tiro y a Sidón? Tiro y Sidón era una región helénica, o una región primordialmente griega, por lo que era considerada gentil. Esto por sí solo es una razón más para que un judío no quisiera estar en este lugar. Jesús no solamente va a una región gentil, que los judíos lo evitaban a toda costa, sino que también él entra en una casa. Ahora, cuando un judío viajaba por territorios gentiles, porque ellos tenían que pasar por ahí obligatoriamente, trataban de pasar lo más rápido que pudieran y nunca hubieran entrado en una casa de un gentil. Sin embargo, aquí Jesús sí entra en esta casa. ¿Por qué lo hace? Bueno, probablemente para mostrar que no existía diferencia entre lo que los judíos consideraban gente impura, los gentiles, y gente pura, los judíos. En la sección anterior, cuando Jesús dice que no es lo que entra en el hombre lo que lo contamina, refiriéndose a los alimentos, sino que es lo que sale. Recuerden que Marcos dice que esto Jesús lo dijo para demostrar que no hay alimentos o que no hay diferencia entre los alimentos. Entonces, en aquel momento Jesús básicamente dice, no hagan diferencia entre los alimentos. Ahora nos está diciendo, no hagan diferencia entre las personas. Dice el pastor David Guzik, y les leo textual: Jesús no obedecía las tradiciones que decían que un judío fiel no tenía relación con los gentiles y nunca entraría en una casa gentil. Repito, Jesús no obedecía las tradiciones que decían que un judío fiel no tenía relación con los gentiles y nunca entraría a una casa gentil. Vean lo interesante, Jesús no obedecía las tradiciones. No dice que Jesús no obedeciera la ley o que Jesús no obedeciera lo que Dios dice. Jesús lo que no obedecía era lo que los hombres decían que se tenía que hacer, pero se mantenía fiel a Dios. Una vez más, Jesús nos demuestra que las tradiciones humanas no son importantes, ni relevantes, ni agregan absolutamente nada a nuestra relación con Dios. Ahora, yo quiero que usted se haga dos preguntas. Número uno, ¿a cuáles tradiciones humanas estamos o estoy? Háganlas en singular y personal, ¿verdad? ¿A cuáles tradiciones humanas estoy aferrado? Y número dos, ¿cuánta gente conozco que sigue todas las tradiciones humanas o religiosas al pie de la letra, pero su corazón está lejos de Dios? Cuando vemos el corazón de esta persona a la luz de la Biblia. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces nosotros en nuestra relación con Dios, lo que hacemos es comenzar a seguir un montón de tradiciones humanas que a veces
nos han transmitido ya sea los papás, los abuelos o en la misma iglesia. Pero cuando vemos esto a la luz de la Biblia, vemos que no tienen asidero bíblico. Entonces, como veíamos la semana pasada, si usted quiere tener sus límites o más bien sus propias convicciones, es su derecho, como dice Pablo en el libro de Romanos. Si usted quiere comer carne, coma, y si no quiere comer carne, no coma, pero no critique al que sí lo hace. Sí hemos visto que la Biblia es muy específica en cosas que sí se tienen que hacer y cosas que no se tienen que hacer, pero acá nos habla de esas tradiciones, como por ejemplo te tenés que lavar las manos de cierta forma o tenés que vestir de cierta forma y cosas por el estilo. También vemos gente que está muy aferrada a sus tradiciones, a su religiosidad, que no fallan absolutamente nada de lo que se les dice que tienen que hacer, pero su corazón está completamente lejos de Dios. Es interesante que dice que Jesús entra en una casa y él trata de que no se den cuenta que él está ahí. Y tal vez nos preguntamos, ¿por qué lo hizo? O sea, ¿por qué él va hasta allá y no casi que se esconde, por así decirlo? Y varios de los comentaristas creen que esto es porque Jesús sabía que aún no era el tiempo de los judíos, de que los judíos fueran o recibieran, por así decirlo, la salvación. Él sabía que esto iba a venir más adelante en la época de la iglesia, que es la época en la que estamos actualmente, pero no en ese momento en el que él estaba ahí. David Guzik dice, y esto es muy interesante, Jesús no puede estar oculto. Cada vez que Jesús está completamente presente en algún lugar, Él encuentra la manera de tocar vidas, porque Él no puede estar oculto. Repito, Jesús no puede estar oculto. Cada vez que está completamente presente en algún lugar, Él encuentra la manera de tocar vidas porque Él no puede estar oculto. Esta frase es increíble y yo no sé si ustedes lo captan, pero lo más impactante es que hoy en día, perdón si escuchan al perro ladrar, pero al estar aquí afuera se oye un poco más y esta es la hora que le agarra la ladradera y uno sale a ver qué es y no hay nada. Pero bueno, creo que esa es la vida de tener perros, ¿verdad? Ahora, les decía que esta frase es increíblemente poderosa, porque hoy Jesús no está presente físicamente. Entonces, ¿a quiénes va a usar para tocar vidas? A nosotros. A los que hemos creído en Cristo para salvación. Entonces, si vos tenés una relación con Jesús y estás caminando en fidelidad y en obediencia, ni siquiera trates de ocultarte. No lo intentes, porque eso es completamente inútil. Jesús siempre va a buscar la manera de mostrarse y usarte a vos para cumplir sus propósitos. ¿Verdad? A veces uno como que quiere pasar ahí medio desapercibido, que no se den cuenta que estoy aquí, pero Jesús está ahí. Y si Jesús está en vos, Él te va a usar de maneras que a veces nosotros ni nos imaginamos. Vamos a leer los versículos 25 y 26. Dice, y aquí nos da la razón de por qué él no pudo permanecer oculto. Dice, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Aquí tenemos a una persona que llevaba todas las de perder, absolutamente todas en esa época. Primero, era mujer, llevaba todas las de perder, tanto con judíos como con griegos. Segundo, era griega, entonces llevaba doblemente las de perder con los judíos. Y aquí es donde las feministas dicen, ve, la Biblia es machista. Termina de leer el texto.
Para un judío, esta mujer representaba uno de los tipos de personas más bajos que podían haber en ese tiempo. Es interesante. ¿Cuántos de nosotros, y los que tienen la cámara encendida, quiero que hagan sí o no, según la respuesta, pero cuántos hemos escuchado gente que dice, es que la Biblia es un libro machista? ¿Verdad que sí? Eso se dice mucho. Es que la Biblia es un libro machista. Bueno, todo el que se atreva a decir que la Biblia es machista es porque definitivamente, número uno, nunca ha leído la Biblia, y número dos, nunca ha leído este pasaje tampoco. Y ahora te vas a dar cuenta por qué. Esta mujer escucha acerca de Jesús y lo primero que aprendemos es que va a buscarlo. Ella escucha que él está ahí, probablemente ya había escuchado lo que él había hecho en Israel y se va y lo busca. Ella tenía una necesidad. Su hija estaba poseída por un demonio. Así que esta mujer va y se postra a los pies de Jesús. Aquí ella nos da una muestra de lo que es rogar por alguien más. Muchas veces nosotros conocemos las peticiones de las personas y ¿qué es lo que decimos? Para sonar como muy buenos cristianos, voy a estar orando por usted. Voy a estar orando. ¿Y cuántas veces oramos? Ninguna. Se nos olvidó orar inmediatamente después de que nos fuimos de ahí. Y allá a la semana vemos a la persona y es como, yo le dije que iba a estar orando. Señor, te pido por la petición de Liz que tú la concedas. Mi hermanita está orando por usted, ¿verdad? Hace 30 segundos, pero ha estado orando. Ahora, la Biblia es muy clara en que cuando pedimos con fe, de acuerdo a los propósitos de Dios, Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Dios quiere que le pidamos, no solo por lo que nosotros necesitamos, sino también por lo que otros necesitan. Y esto es lo que esta mujer hace aquí. Vean, una de las cosas que a mí me impresionó más de Capilla Calvario, cuando nosotros conocimos al primer pastor que conocimos de Capilla Calvario allá en Liberia, y eso a mí nunca se me olvida. Él vino y estuvo con nosotros en una actividad en Bagaces y terminamos la actividad y nos estábamos despidiendo y entonces Liz estaba creo que con un dolor en la espalda o algo así y entonces Liz me dijo algo en español y me dice él, ¿qué pasa? Y le digo yo, no, es que le duele la espalda. Y hace, ¿puedo orar por usted? Ahí afuera en la calle a la par de los carros. Y le dice Liz, sí, claro. Y yo por dentro como, ¿por qué orar por ella aquí? Si normalmente lo que se hace es decirle voy a estar orando por usted y cada uno se va para su casa, ¿verdad? Y llegó, oró por Liz y se fue para la casa. Cuando él vino a Costa Rica y comenzamos a trabajar con él comenzaba a conversar con la gente y la gente le decía, no, es que tal cosa. Y él le decía, oremos. Luego llegamos a Capilla Calvario en Heredia y vos veías, termina el culto y por allá ves un grupo de personas orando y por allá otro grupo de personas orando y alguien está conversando y lo normal en una conversación es que digan, oramos, e inmediatamente se ponen a orar. Yo le pregunté a este pastor amigo una vez que por qué él oraba por la gente inmediatamente y me dice, es que ¿por qué no? Si la gente tiene una necesidad y me la está compartiendo en ese momento, ¿por qué no voy a orar por ellos? Además, si yo me espero hasta llegar a mi casa, probablemente se me va a olvidar. Entonces mejor oro y le presento esa situación al Señor inmediatamente. Y para mí fue como un mundo completamente nuevo, porque honestamente nunca lo había visto a ese nivel. Lo más que había visto era que tal vez alguien lo apuntaba en un cuaderno y se lo llevaban para orar. Y a saber si oraban o no, ¿verdad? Eso es decisión de cada uno, pero es precisamente esto que esta mujer hace acá. Ella ve una necesidad e inmediatamente actúa y la lleva delante del Señor. Ahora, ella sabía que los judíos la iban a rechazar, primero por ser mujer y segundo por ser gentil. Aún así, esta mujer deja de lado
todos sus supuestos complejos, se lanza a los pies de Jesús y estaba segura de que Jesús no la iba a rechazar. Y esta es la segunda lección que tenemos que aprender de ella. Tenemos que estar, o más bien, esta es de Jesús, tenemos que estar disponibles y accesibles para las personas. La gente tiene que ver a Jesús en nosotros. Tienen que ver que hay apertura en nosotros para recibirlos. La gente tiene que saber que nosotros siempre les vamos a dar un mensaje de esperanza. Y el mejor mensaje de esperanza que podemos darles es Cristo. No podemos ser cristianos que andan por la vida amargados, alejando a la gente, siendo inaccesibles. Eso no es lo que Jesús hacía. De nuevo, las cámaras que están abiertas en Zoom, ¿han conocido cristianos que en la cara usted lo único que les ve es una amargazón? ¿Verdad que sí? Andan así, que yo soy cristiano. Les cuentan un chiste, que yo soy cristiano. No se ríen nunca. Usted los ve y es como, yo así mejor no me le acerco, ¿verdad? Eso es lo que realmente tenemos que reflejar. Si esperamos que la gente quiera escuchar lo que nosotros tenemos que decir. Jesús le daba a la gente confianza de venir a Él. Yo siempre pienso que Jesús tuvo que haber sido una persona agradable. No estoy diciendo que era un payaso, porque Él venía con una misión muy específica, pero yo creo que Jesús era una persona agradable. ¿Y por qué? Porque la gente siempre se le acercaba. Los niños se le acercaban. Un niño no se le va a acercar a un amargado. Nunca. Y aquí hay varias maestras. Eso no es cierto. El niño ve a una persona amargada y aunque le ofrezca un chocolate no se le acerca. El niño va a ir donde él se sienta cómodo. Dice que los niños venían a Jesús. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que darle a la gente esa confianza. Que ellos sepan que se pueden acercar. La tercera lección que aprendemos acá, y esta sí es de la mujer, es que ella se humilla ante Jesús. Vivimos en un mundo que nos dice que no nos tenemos que humillar ante nadie. A veces eso nos hace tener una actitud de arrogancia ante Dios. Muchas veces en nuestras oraciones lo que hacemos es venir a exigirle a Dios que haga esto, que haga lo otro por nosotros. Es como si Dios nos tiene que dar absolutamente cualquier capricho que se nos ocurra, porque eso me hace feliz y es lo que me merezco. Esa es la frase hoy en día, ¿verdad? Me merezco lo mejor, me merezco esto, me merezco aquí, me merezco ser feliz. Entonces, cuando vivimos bajo ese patrón, es decirle al Señor, hágame esto, hágame el otro, hágame aquí, hágame allá. Y muchas veces nuestras oraciones son eso. Señor, te pido que me des, que me hagas, que me cuides, que me sustentes, que me. Y se nos olvida todo lo demás. En la Biblia vemos todo lo contrario. Tenemos que entender primero cuál es mi relación con respecto, mi posición más bien con relación a Dios. Y esto Jesús lo deja muy claro en el Padre Nuestro. ¿Cómo empieza el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en el cielo. O sea, ¿Jesús a dónde está? ¿Dios a dónde está? En el cielo. ¿Nosotros a dónde estamos? En la tierra. Entonces, ¿quién es el que está en una posición de autoridad? Él, no nosotros. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que recordar cuando venimos a orar. Sí, el trono de la gracia está abierto. Nosotros podemos venir confiadamente delante de Él con nuestras peticiones, nuestras rogativas, las súplicas que tengamos y demás, pero tenemos que acordarnos dónde está Él y dónde estamos nosotros. Entonces no es un deme porque yo necesito. Y eso no se nos tiene que olvidar nunca. Además, Dios es el que concede las peticiones de nuestro corazón. Él nos da las cosas que Él nos quiere dar. Así que cuando venimos al Señor, tenemos que venir a Él con una actitud de humillación total y de dependencia completa en Dios.
Tenemos que entender que Él es perfecto, nosotros no. Él lo dio todo por nosotros y nosotros no hemos hecho nada por Él. Es más, las cosas que tenemos oportunidad de hacer, sea enseñar la palabra, sea orar por un enfermo, sea servir en la iglesia, sea cantar, sea trabajar con niños, no lo hacemos por Él. Lo hacemos como un privilegio que Él nos da la oportunidad de participar en su obra. Y tenemos que entender que Él es el que tiene el universo en sus manos. Y nosotros ni siquiera tenemos el control de nuestra propia vida en nuestras manos. Yo no puedo garantizar ni siquiera que voy a dar el próximo respiro. No puedo controlar ni siquiera eso. Entonces, yo creo que cuando recuerdo esto con respecto a mi posición con Dios, mi actitud a la hora de orar va a ser muy diferente. Versículo 27. La mujer viene, se postra a los pies de Jesús en una actitud de sumisión completa y le dice: Señor, ayúdeme, mi hija tiene un demonio. Y Jesús le dice en el 27, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Si leemos esto así, se puede tomar o interpretar mal. Este es uno de esos pasajes que se tienen que entender según el contexto en el que se está hablando. Recuerdo que hace unos años, 2 o 3 años tal vez, leí un artículo que decía que aquí Jesús lo que estaba haciendo era demostrando su judaísmo y su rechazo a los gentiles como parte de su humanidad, al llamar a los gentiles perros. Pero eso no es lo que nosotros vemos acá. Ahora, si has leído este relato en Mateo, estarás pensando, pero es que en Mateo sí dice perros. Sí, en Mateo sí dice perros. Pero Mateo escribe un judío para una audiencia judía. Entonces él escribe la palabra perros. Marcos escribe de un judío para una audiencia principalmente romana. Entonces él usa la palabra perrillos, que es la que Jesús dice en el texto. Ahora, ese artículo que leí, lo que quería decir es que Jesús también era un hombre, casi como que tenía sus debilidades. No, Jesús era un hombre, pero Jesús nunca le iba a faltar el respeto a una persona. Los judíos frecuentemente se referían a los gentiles como perros, de una manera despectiva. Ahora, los griegos también usaban el término perra de una manera derogativa para referirse a las mujeres, muy similar a lo que sucede hoy en día en el español. Sin embargo, Jesús aquí no está usando ese término. Jesús, en realidad lo que dice, se traduce al español perrillos, pero en realidad lo que él está diciendo es perrito pequeño. Él usa un diminutivo. En el griego, cuando escribían, los diminutivos se usaban para expresar una forma cariñosa, muy similar a cómo se hace en el español, ¿verdad? Es diferente que yo diga, por ejemplo, cuando el perro se orina, yo zaguate, perro, ¿verdad? Pero cuando uno, sí, es mi perrito, ¿verdad? O un perrito pequeño. Es esa forma de usar el lenguaje. Y en griego sucede lo mismo. ¿Por qué Jesús hace esto? Vamos a ver otra vez qué es lo que él dice. Dice, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y aquí tenemos que entender también las diferencias culturales. Para los judíos, un perro era un animal carroñero,
era un animal que vivía en la calle, que comía de las sobras que se encontraba, era un animal inmundo, nunca hubiera estado dentro de una casa. Sin embargo, para un griego, el perro era un animal que, sobre todo los griegos de mucho dinero, el perro era un tema de estatus. Y de hecho hoy en día, el perro no es solamente un tema de estatus, sino que es un tema de hasta de varonilidad, si se puede llamar así, o de hombría, ¿verdad? Yo salgo a caminar con nuestro French Poodle y yo voy aquí. Porque soy hombre, pero soy macho, pero tengo un French Poodle, ¿verdad? Y se los digo abiertamente, mi reacción es, ese es súper, sí, es que tengo 2 hijas y mi esposa, a ellos les gustan los French Poodle. Yo quisiera un Stafford, un Rottweiler, un pastor alemán, algo así, grande, gigante, de donde yo pueda caminar, era igual, ¿verdad? Además, el otro día andábamos en el mall y vi un perro que valía 990,000 colones y yo, o sea, eso es ya un tema de si tenés ciertas razas es estatus. Para ellos era igual. Los griegos adoptaban al perrito como parte de la familia, vivía dentro de la casa. Entonces, Jesús aquí se está refiriendo a un caso de esos. Básicamente él está diciendo a esta mujer, cuando en una familia hay un perrito, aunque lo quieran mucho, lo correcto es alimentar primero a los hijos y después al perro. No está bien que se alimente primero el perro y que los hijos queden con hambre. Jesús lo dice en referencia, él no le está diciendo a la mujer que ella era menos que un perro. Él lo que le está diciendo es que él vino primeramente a los judíos. Jesús sabía que iba a llegar el momento de los gentiles, como les dije antes, pero él venía a predicar y a ministrar a la casa de Israel. Entonces, básicamente Jesús le está diciendo eso que usted me está pidiendo en este momento es para los gentiles. ¿Qué es lo que pasa acá también? Vemos claramente por el siguiente versículo que Jesús lo que está haciendo es probando la fe de esta mujer y la actitud de la mujer. Veamos el versículo 28. Respondió ella y le dijo, sí, Señor. O sea, ella aquí le está diciendo, sí, es cierto. Los niños tienen que comer primero y después las mascotas. Dice, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. O sea, aún los perritos se pueden beneficiar de lo que pasa en la casa. Esta mujer tiene 2 opciones. Número 1, o se enoja, porque Jesús la estaba comparando con un perrillo, y comparando entre comillas, pudo haber dicho, ¿qué le pasa a este? Diciéndome, ¿qué judío? ¿Qué se cree? ¿Verdad? O número 2, rendirse a Jesús. Entender el fondo de lo que Jesús estaba diciendo. ¿Qué opta por hacer ella? Lo segundo. Ella entiende lo que Jesús dice y le dice, sí, aún los perrillos comen de las migajas. Aún los perrillos tienen la oportunidad de participar de la bendición que hay en la casa de sus amos. Ahora, si hasta este punto tenías alguna duda con respecto a la humildad y la sumisión de esta mujer hacia Dios, yo creo que esto despeja a cualquiera. Y por esta actitud, esta mujer va a ser recompensada. ¿Cuántas veces nosotros, cuando nos vemos confrontados con la palabra de Dios, lo que hacemos es lo número 1? Enojarnos, ponernos a la defensiva y decir, esto no es para mí. Cuando nuestra actitud debería ser lo siguiente. Versículos 29 y 30. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Mateo dice que Jesús le dice a la mujer, oh mujer, grande es tu fe. La mujer toma la actitud correcta hacia Jesús y por eso
fue recompensada. ¿Saben? A veces la gente piensa que Dios está en contra de uno o que Dios no quiere que sean felices. Esto sucede cuando estoy centrado en mí y no en Dios. Cuando yo soy el centro y no dejo que Dios me moldee y me transforme. Casi siempre, las situaciones más difíciles de la vida de las personas son las que sacan lo mejor de las personas. Son las que revelan esas características de nuestro carácter que Dios nos dio en nuestra personalidad, pero que Dios necesita pulir, que Él quiere ir trabajando. Al final, la razón por la que esto sucede es porque el objetivo es llevar gloria a Dios en todo lo que hagamos y mostrar el evangelio a otros. Y a veces Dios permite situaciones verdaderamente difíciles en nuestra vida para permitir que en algún momento podamos usar esas experiencias en beneficio de otros. A veces hay gente que dice, sí, pero es que yo no tengo el llamado para ser pastor o ser maestro de escuela dominical o para esto, para el otro. Entonces yo no sé cómo o a quién le puedo compartir el mensaje. Bueno, el Señor te puso en un trabajo, ¿cierto? Ahora, yo no creo y no estoy de acuerdo en usar el tiempo de trabajo por el que me están pagando para estarle hablando a la gente de Jesús. Yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que tener muy claro. Parte de dar testimonio es que si a mí me pagan 8 horas por hacer un trabajo, en esas 8 horas yo hago mi trabajo. Y por no hablar de Jesús en esas 8 horas, no estoy negando el nombre de Cristo. Tengo que verlo en la perspectiva completa. ¿Cuál es la perspectiva completa? Que en esas 8 horas de trabajo, número 1, yo voy a trabajar como cristiano, que mi vida se rija por los principios cristianos. Número 2, si alguien me pregunta que si soy cristiano, voy a decir que sí. Si tengo la oportunidad de mencionar a Jesús en mi conversación, lo voy a hacer. Y número 4, voy a construir relaciones. Voy a entablar relaciones ¿con quiénes? Con mis compañeros de trabajo. Y eso me va a dar la oportunidad ¿de qué? De hablarles de Jesús, ya sea en la hora de almuerzo, si se presenta la oportunidad, o afuera. Porque cuando la gente vea que vos tenés una relación con Jesús, ¿sabes qué va a pasar? Fuera de horario te van a llamar cuando tengan un problema. Entonces, tal vez no tenemos un llamado específico para una cosa, pero sí Dios nos ha puesto en un lugar específico. Y la gente que está ahí también necesita escuchar de Jesús. Y probablemente tienen una idea distorsionada de lo que es la iglesia y no se quieren arrimar. Entonces, ellos no van a la iglesia va a ellos. No quieren acercarse a Jesús. Bueno, Jesús, que mora en vos, vino a ellos. Entonces, todo lugar es una oportunidad para dar testimonio. Repito, no vas a estar agarrando las horas de trabajo para predicarle a todo mundo y cuando el jefe te llame la atención decirle, no, es que ante todo yo soy cristiano. Sí, pero parte de dar testimonio es respetar el tiempo de trabajo. Aunque algunos dirían que estoy diciendo una herejía, pero es lo que es. Por lo menos así lo creo yo. Sí. Pienso, ¿verdad? Que a veces nuestro testimonio habla más que lo que nosotros podamos estar hablando. Yo creo que los compañeros de trabajo y la gente que está alrededor inmediatamente puede saber quién es un hijo de Dios, quién se comporta como un hijo de Dios, quién es una persona que da testimonio sin necesidad de estar hablando. Me parece que a veces la vida de uno habla más y proyecta más que estar diciendo el gran cristiano que es o estar predicando todo el tiempo. Uno predica a veces más con el testimonio y con la vida que lleva que con las palabras. Exacto. Y eso te abre puertas para, como vamos a ver más adelante, que la gente venga a vos a buscar consejo. Y se conecta con lo que vimos al principio de mostrar esa apertura y esa accesibilidad a las cosas del Señor. Ahora, lo único
que esta mujer necesitaba era fe. Y por esa fe, el milagro que pidió fue hecho. Pero pregunto, ¿en qué estaba basada la fe de esta mujer? El objeto de la fe de esta mujer no era en el milagro en sí. La fe de esta mujer estaba en lo que Jesús podía hacer por ella. A veces, eso es lo que a nosotros nos falta. A veces confundimos lo que es pedir con fe. Por ejemplo, aplico para un trabajo nuevo, por aquello de que esto llegue a oídos de mis jefes, no estoy aplicando para ningún trabajo nuevo, ¿verdad? Aunque tal vez más de uno quisiera que me vaya, pero no me voy a ir todavía. Aplico para un trabajo nuevo y estoy seguro, convencido que Dios me lo va a dar, ¿verdad? Yo tengo fe que Dios me lo va a dar. Yo tengo fe que voy a comprar ese carro. Yo tengo fe que tal cosa va a pasar. Si es así, el objeto de mi fe está incorrecto. ¿Por qué? Porque en este caso que les decía del trabajo, el objeto de la fe está en obtener el trabajo, aunque lo disfrace como algo muy cristiano, ¿verdad? Aunque es que yo tengo fe que Dios me va a dar ese trabajo. No, lo que tenés fe es en obtener el trabajo. O sea, tu confianza está en tener el trabajo. No en confiar en que si Dios quiere, Él me lo puede dar. Mi fe no tiene que estar en recibir lo que estoy pidiendo, sino en confiar que Dios tiene el poder para hacerlo. ¿Verdad? Si yo voy a orar por un enfermo, yo voy a orar ¿por qué? Por sanidad. Yo voy a pedirle a Dios y voy a confiar que Dios puede sanar a esa persona. Porque ¿qué pasa? Si yo digo, yo tengo fe que Dios lo va a sanar y la persona se muere, entonces es muy fácil llegar y decir, es que usted no pidió con suficiente fe. No, es que mi fe no está en la sanidad de esa persona. Mi fe está en lo que Dios puede hacer para sanar a esa persona. Si aplico para un trabajo nuevo, tengo fe que Dios me puede dar ese trabajo si Él sabe que eso va a ser lo mejor para mí. Entonces, el objeto de mi fe tiene que estar en lo que Dios puede hacer y no en recibir necesariamente lo que estoy pidiendo. Al final de este relato, la mujer nos da otra lección más, que es obediencia y confianza. Jesús le dice, ve. Ella se va y encuentra a su hija tal y como Jesús dijo que iba a estar. Ella no le pide a Jesús una prueba, simple y sencillamente obedece. Esa es la misma actitud que tenemos que tener nosotros. A veces Jesús nos da algo, el Señor nos abre una puerta, nos da la oportunidad de hacer algo y queremos que algo más pase para que lo confirme. ¿Verdad? Es como, no sé, ponele el nombre que querrás, pero le estás pidiendo algo al Señor y de repente todas las puertas hacen así, ¡fum! Y uno es como, ¿será que sí? ¿Qué? ¿Querés que el Señor abra el cielo, asome la cara y te diga, sí, yo te lo estoy dando? ¿Verdad? No. A esta mujer, ella no le dice, Señor, pero ¿cómo sé que mi hija va a estar sana? Simple y sencillamente se va y cuando llega, la hija está sentada, liberada de ese demonio. Cuando Jesús nos diga que vayamos o que hagamos, actuemos. Eso es lo mejor que podemos hacer. Jesús deja la región de Tiro y de Sidón y se dirige a otra región donde ya estuvimos antes. Versículos 31 y 32. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Ven, interesante. Digamos que este era el mapa, ¿verdad? Este es el lago de Galilea. Voy a tratar de, ¿verdad? Digamos que aquí es el lago de Galilea, algo así. Jesús estaba en Tiro y Sidón, Jesús está por acá. Él viene de vuelta para Capernaum o Galilea, que es por aquí. Pero Jesús bordea el lago y entra a la región del Decápolis, de los Gadarenos. O sea, él para ir a donde iba no tenía que pasar por ahí. Porque al irse por ahí él tenía o que terminar de bordear el lago
o que cruzarlo en una barca otra vez. O sea, él se desvía intencionalmente para ir a esta región. La vez pasada que Jesús estuvo en esta región, sanó a aquellos 2 endemoniados y recuerdan lo que hace la gente. Lo echa de sus contornos, le piden que se vaya por aquellos 2000 cerdos que caen por el barranco. Pero esta vez vemos una actitud diferente. La gente tenía, un grupo de amigos tenían a este sordo mudo y lo traen a Jesús. Una vez más, vemos cómo alguien intercede por otra persona. Se entera de la necesidad de alguien más y lo lleva delante de Jesús. Lo mejor que podemos hacer cuando alguien tiene una necesidad es llevarlos a Jesús. A veces queremos dar nuestra opinión. Eso nunca es seguro, porque yo no tengo tanta sabiduría. Y cuando yo digo algo, la gente me puede reclamar lo que yo dije. Lo mejor que podemos hacer en una situación de estas es pausar un momento. Y si tenemos a la persona al frente en nuestra mente, simplemente decirle: Señor, dame palabra para poder compartir con ellos. Y Él va a traer casi siempre algún pasaje que vos ni te acordabas que te sabías. De repente, llegó el pasaje y vos decís: este pasaje sirve para esta situación. Se lo decís a la persona y con eso vamos a poder servir las necesidades que la persona tenga en ese momento específico. Además, cuando vos hablas la Biblia, si la gente tiene un problema con lo que dijiste, no es con vos, es con Dios. Entonces ellos lleven su problema ante Dios, porque yo únicamente estoy transmitiendo el mensaje. La palabra de Dios consuela, conforta, anima, da esperanza. Y eso es lo que la gente necesita oír. Nunca sabemos cuál versículo va a ser esa pieza que hace falta para convencer a una persona de su necesidad de Jesús. Si nosotros pedimos palabra de sabiduría, Él va a ser fiel para darnos lo que estamos necesitando justo en ese momento. Vean, fue vacilón, pero a mí me pasó hoy. Me metí a Facebook y vi que alguien había posteado algo, una situación muy personal. No lo recomiendo, o sea, yo creo que uno no debería llegar tan personal, pero es decisión de cada persona. Y yo lo que vi en ese momento fue la desesperación. Está llevando a esta persona a compartir una necesidad difícil, buscando consejo, buscando que alguien le diga algo. Y me acuerdo que dije: quiero ayudar, pero no sé qué ponerle. Puse abajo el teléfono, hice algo más y en lo que me di vuelta: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Pregúntame cuánto tenía de no acordarme de ese versículo. Y fue así. Y terminé de hacer lo que estaba haciendo, agarré el mensaje y se lo puse. Y allá el Señor verá qué hace con eso y la persona verá qué hace con eso. Pero cuando le pedimos al Señor que haga algo, Él va a ser fiel para darnos lo que la gente está necesitando. Versículos 33 y 34. Tomándole aparte, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Éfata, es decir, o efata, es decir, sé abierto. Jesús usa diferentes métodos para diferentes milagros. ¿Por qué decide escupir y tocar la lengua del sordomudo? Ni idea. Si estabas leyendo este pasaje y dijiste: tal vez Daniel nos explique. No te voy a explicar porque yo tampoco sé por qué lo hizo. Lo que sí estoy seguro es que Jesús no quiere que nosotros vayamos a tocarle la lengua a la gente, ni que andemos escupiendo cerca de la gente. Menos en tiempos de COVID, porque nos hacen una orden sanitaria no de 14 días, de un año, ¿verdad? Entonces, de hecho, yo con este pasaje, ¿por qué escupir y meterle los dedos en las orejas y tocarle la lengua? Bueno, por ahí conozco una niña pequeña que el otro día estaba así, se ponía a oler y decía: es que no sé, huele rico, pero no voy a decir quién es.
Ahora, lo importante acá no es la forma ni el método que Jesús escoge para hacer el milagro. Lo importante es que él tuvo compasión de un hombre gentil. Para los judíos, este hombre estaba fuera de cualquier bendición de Dios. Para Jesús no. Con esto Jesús está demostrando que las bendiciones están disponibles para todos. Me llamó muchísimo la atención que dice en el versículo 24, y levantando los ojos al cielo, gimió. Y me puse a pensar, ¿por qué gemir? O sea, ¿por qué Jesús va a gemir? La palabra que se usa en el griego para gimió acá es la misma palabra que se usa en Romanos 8:23, en Romanos 8:26. Romanos 8:23, cuando dice que nosotros, al igual que la creación, gemimos, dice en el 22 que la creación gime y pasa dolores de parto. Y luego dice que nosotros gemimos aguardando la renovación de nuestros cuerpos. En el versículo 26 de Romanos 8, Pablo dice que el Espíritu dentro de nosotros gime con sonidos indecibles o inaudibles, depende, o con gemidos inaudibles, depende de la versión que tengas, cuando no sabemos cómo orar. Ahora, lo interesante es que esta palabra denota un profundo dolor y un profundo sufrimiento. Pablo lo que está diciendo en Romanos es que como la creación está sujeta a maldición y como nosotros estamos en este cuerpo de pecado, dentro de nosotros nuestro espíritu duele, al igual que la creación se duele esperando ser renovada a lo que Dios la había creado para ser originalmente. Y yo creo que cada uno de nosotros lo ha experimentado cuando le hemos fallado al Señor. Esos momentos donde sabemos que metimos las patas no hasta el tobillo, sino hasta la cadera y nos encontramos en ese momento duro. Eso que vos sentís por dentro, ese gemir, ese dolor, es esta palabra que se está usando acá. Y vean lo interesante, dice que la creación gime. Dice que el hombre gime a causa o esperando ese momento. Y dice que Jesús gimió. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús va a gemir? Porque Jesús entendió la condición en la que estaba este hombre. Era un hombre sordo, era un hombre mudo, era un hombre que no se podía expresar. Y Jesús, al ver esto, tuvo tanta compasión por él que en su espíritu él gime. Él se duele por la condición del hombre. Jesús se duele por lo que nos pasa a nosotros. Ahora, ¿dónde lleva Jesús ese sufrimiento? Dice que eleva los ojos al cielo y clama. Jesús tomó el sufrimiento y lo llevó a los ojos, lo llevó al cielo. Ese es el lugar más seguro a donde podemos llevar nuestro sufrimiento. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Así que llevemos nuestro dolor y nuestro sufrimiento, a Cristo y dejemos que Él se encargue de lo que de por sí nosotros no nos podemos encargar. El estrés, las cargas, las preocupaciones, vos no las podés resolver. Entonces dejemos que sea Él el que se encargue. Versículos 35 y 36. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie. Pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. La frase ligadura en la lengua hace referencia directa a Isaías 35:6. De hecho, es el equivalente de la palabra hebrea que usa Isaías, es la que usa la palabra griega que usa Marcos. Y literalmente significa soltar. Entonces, en la profecía decía que Jesús iba a venir a soltar la lengua de los mudos. Aquí
dice que Jesús soltó. Cuando él clamó, dice que la lengua de este hombre o la ligadura fue soltada. Cuando Marcos usa esta frase o palabra, lo que hace es apuntar al cumplimiento de esa profecía. Jesús no quería que esto se divulgara porque mucha gente estaba viniendo a él por los milagros que él hacía, no por el mensaje que él traía. Y ellos necesitaban venir a Jesús por el mensaje y por la necesidad de un arrepentimiento. Versículo 37. Y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Número 1 acá, cuando Jesús hace algo, lo hace bien. Y número 2, la gente lo notó, y Marcos también, que Jesús estaba cumpliendo una profecía. El Antiguo Testamento dice que cuando el Mesías viniera, los sordos iban a hablar, los sordos iban a oír, los mudos iban a hablar, los ciegos iban a ver, y todo eso Jesús lo había hecho. Por eso cuando ellos dicen, bien lo ha hecho todo, es una referencia al Mesías. Lamentablemente muchos no lo entendieron así. Este pasaje que vimos hoy es muy relativo o muy significativo más bien para el mundo actual. La gente dice que el cristianismo es discriminador, que el cristianismo siembra odio, que el cristianismo rechaza a las mayorías, a las minorías, entre ellas a las mujeres. Dicen que la Biblia es machista y muchas cosas más. De hecho, la consigna de las feministas es destruir la iglesia. Rayan iglesias, queman iglesias. No sé si vieron en Chile hace 15 días, donde quemaron estas catedrales, y quiénes eran las que estaban, o las fotos que circularon dentro de la iglesia, eran mujeres quemando las iglesias, buscando su libertad, supuestamente. Sin embargo, ahora, yo aquí quiero hacer una aclaración. Esta gente que dice estas cosas sí tiene una base cierta para decir lo que dicen. Porque cuando ves la actitud de muchos cristianos o lo que muchos cristianos postean en redes sociales, lo que están haciendo es incitando al odio. Lo que están haciendo es dando un mensaje equivocado. Porque le están dando a entender a la gente que Dios odia a la persona. No, Dios no odia a la persona, Dios odia el pecado de la persona. Pero Jesús murió por esa gente. También, al igual a como murió por nosotros. Cuando yo empiezo a atacar a la gente por su condición, les doy la puerta para que hablen. Ahora, cuando yo posteo un versículo que es muy claro con respecto a X tema o a Y tema, yo no estoy atacando a la persona, yo estoy atacando el pecado. Y eso es lo que no voy a negociar. Pero el verdadero cristiano es todo lo contrario a lo que esta gente dice. Y Jesús aquí lo demuestra. Jesús hace milagros a los gentiles. Jesús le hace un milagro a una mujer. Jesús le hace un milagro a un discapacitado. Habíamos visto que Jesús tocaba a los leprosos cuando los leprosos ni siquiera se les acercaban, a cientos de metros de distancia. Jesús hace esto con personas que eran rechazadas por los judíos y por los religiosos. Pero Jesús les pone atención y atiende las necesidades de ellos. Él quiere que nosotros seamos sus pies y sus manos. Por eso tenemos que amar a la gente sin importar su condición. Él es el que se va a encargar de hacer los cambios que las personas necesitan. Nuestro trabajo es simple y sencillamente acercar a la gente un poco más a Jesús. Y como ya he dicho semanas atrás, si la gente se va a enojar con lo que vos tenés que decir, que se enojen con tu mensaje, no con lo que estás diciendo. A ver, yo no quiero que la gente se enoje conmigo porque yo soy un grosero o porque yo estoy diciéndole a todo mundo que se va a ir al infierno. Si la gente se va a enojar conmigo, es porque yo estoy diciendo
a la luz de la Biblia, esta conducta es pecado. Ah, pero usted no peca. Sí, yo sí peco, pero busco el arrepentimiento. La mujer tenía valor no por ser mujer. La mujer tenía valor y tiene valor hoy en día por lo que Cristo puede hacer en ella. El hombre tiene valor no por ser hombre de lomo plateado, pelo en pecho y no sé qué otro montón de cosas dicen. Blanco, supremacista, no. El hombre tiene valor porque es hombre. Por lo que Jesús puede hacer en él. La mujer tiene valor por lo que Jesús puede hacer en ella. Igual entre razas. El blanco, el negro, el chino, el indio, lo que sea, tienen valor por lo que Cristo puede hacer en ellos. Tanto el hombre como la mujer encuentran su verdadero valor, ¿saben cuándo? Cuando se rinden en humildad y en obediencia a Cristo. Ahí, a los pies del Salvador, es donde podemos entender qué es lo que Él verdaderamente quiere para nosotros. Es ahí donde podemos o donde dejamos nuestra frustración. Es ahí donde podemos también dejar nuestra tristeza, porque es ahí el único lugar donde estamos completos. Ahora, por último, tenemos que tratar de imitar la actitud de esta mujer. ¿Cómo? Dejar nuestra condición, dejar nuestros prejuicios, dejar de lado el qué dirán y arrojarnos completamente en oración y súplica a los pies de Jesús, entendiendo que es Él quien puede hacer las cosas y no nosotros, que nosotros simplemente somos canales. Tenemos que aprender de ella a pedir fielmente por las necesidades de otros y dejar nuestra vida en ellos si es necesario. Tenemos también que imitar la actitud de Jesús, en mostrarle a la gente esa apertura para que se puedan acercar a buscar consejo. Y cuando se acerquen, no decirles lo que yo pienso, llevarlos a Jesús. Ese es el mejor legado que podemos dejar en la vida de las personas. Si vos decís, es que ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago por la gente? ¿Qué puedo hacer que impacte? ¿Qué puedo hacer? Llevar a la gente a Jesús. Y entender que cualquier oportunidad que tengamos, sea trabajo, sea hobby, sea pasiones, sea lo que sea, lo voy a usar como un medio para alcanzar a más personas para Cristo. Porque ese es el mejor legado que nosotros le podamos dejar a alguien. Ahora, recordá esto, no es tu trabajo convertirlo, pero sí es tu trabajo acercarlo un poco más a Jesús. Porque el Señor sabe cuándo va a ser el momento de salvación de cada uno. Con esto terminamos el capítulo 7. Voy a terminar la transmisión en Facebook y no sé si quieren, acá abrimos micrófonos